Vale, entonces, ¿alguno de ustedes antes ha escuchado hablar algo de Podman? ¿Qué es de Nginx? ¿O qué es Nginx? Es como un servidor web, ¿no? Más bien es un servidor web. Vale, ¿y qué es un servidor web? ¿Qué recuerdas que era un servidor web? Mm, Me- ajá, Podemos verlo como, no sé, como el proceso de una aplicación. O no sé, no sé cómo explicarlo. pues más bien, lo podemos ver solamente como una aplicación que nos va a entregar o archivos o peticiones sobre el protocolo HTTP, ¿vale? Pues un poco de recordando que al final de cuentas todo es una transferencia de archivos con un código, ¿no? Que es el HTTP. Ya podemos poner más información en las cabeceras, pero pues al final de cuentas es un archivo de texto. Y entonces pues ahorita como lo vamos a tomar en cuenta es esa aplicación que nos va a permitir enviar y recibir peticiones por HTTP y transferir o descargar archivos desde nuestro navegador, que es la aplicación cliente. Estos archivos en un sitio estático pues pueden ser HTML, imágenes, tal vez video y alguna de otras cosas, ¿vale? Pero pues en un contenido estático este archivo ya está en, en el servidor, ¿vale? Entonces, ahora otra pregunta es si que recuerdan que era un contenedor o las partes que, que podríamos interactuar de los contenedores. ¿Con qué partes de los contenedores podemos interactuar? ¿O qué objetos de los que vimos anteriormente recuerdan? Podría ser las imágenes, ¿no? Más o menos que recuerdas que era una imagen. Bueno, yo me había quedado con el ejemplo, bueno, con la analogía de que una imagen era como una clase y el contenedor ejecutándose lo podremos ver como un objeto. Perfecto. Entonces ahí va a ser un archivo o la imagen va a proceder de un archivo en el cual vamos a poner todas las características de nuestro contenedor. Y podemos también pensarlo como los scripts o sentencias necesarias para que nuestra aplicación se despliegue cuando el contenedor inicie. Como descargar algunos repositorios, ejecutar algunos programas, ejecutar servicios. También vimos que podemos abrir reglas de puertos, es decir, que se expongan los puertos, que era como parecido a un firewall, eh, entre comillas parecido, ¿no? También podemos montar volúmenes y digamos que los volúmenes son directorios que van a compartir información dentro de nuestro contenedor o del espacio de nuestro contenedor y un directorio en el host, en el servidor host donde se está ejecutando el contenedor. Y pues esto va a servir para configurarlo y para pasar información. Pues también podemos crear usuarios, crear permisos, podemos, vimos que era CMD y entry point un poco, que era como la primera sentencia
que va a ejecutar el contenedor ya arriba, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, iniciar nuestra aplicación. Okay. También, pues va, entonces todos esos archivos en texto lo podemos como está el formato Dockerfile, hay algunas sentencias reservadas y a partir de ahí construimos nuestra imagen. Y también vimos los comandos run, ¿no? Y en el run podemos asignar recursos de nuestro contenedor, o más bien emparejar recursos de nuestro contenedor con nuestra máquina host. Y vimos que podíamos emparejar puertos para que existiera un tipo de mapeo. Y en un puerto, en lugar de que escuchara algún socket o algún programa de nuestro host, el que iba a responder el tráfico a ese puerto va a ser el programa o, o algún programa o algún socket, pero dentro del contenedor, ¿vale? Entonces, ya no responde el host, sino responde el contenedor. También vimos que podemos montar volúmenes y asignándose una dirección en específico. Y eso sí, pues aunque no estén definidos en nuestro Dockerfile, si lo ponemos en el Docker, en el Podman Run o Docker Run, se pueden asignar. Entonces, también podemos poner esos monturas y podemos pasar variables de entorno, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, ah, y también quedamos que podamos interactuar con una terminal interactiva con nuestro contenedor, ¿no? O ejecutar una terminal dentro de nuestro contenedor y es como muy parecido a si estuviéramos un servidor virtualizado. Incluso pues pudimos pasar un archivo de nuestro host a nuestro contenedor y al revés. También, bueno, hasta aquí de los temas anteriores, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado tan claro? Vale, bueno, entonces continuamos. Y, y también está más o menos la idea de que eh, un Dockerfile o un contenedor va a ser específico para una única aplicación, ¿no? Entonces, en, en todos los casos son diferentes, pero pues puede ser como una primera guía para pues orientarnos en qué hacer con o cómo localizar aplicaciones monolíticas o aplicaciones que están instaladas en bare metal o directamente en un servidor a contenedores. Y pues la idea que habíamos visto también cuando vimos DevOps era el desacoplamiento de aplicaciones en módulos. En este caso, pues vamos a tener un contenedor para nuestra base de datos, un contenedor para nuestra aplicación back o nuestro eh, Express. También podemos tener una para Angular y una para Vue, ¿no? Ya depende mucho cómo sea la arquitectura de la aplicación, pero pues sí, lo que no se valdría es que en un solo contenedor tengamos estas cuatro aplicaciones corriendo al mismo tiempo. Vale, entonces eso sí es como un poco más claro que no se puede hacer. Y ahora vamos a agregar esta aplicación que es Nginx, que se va a encargar de redirigir el tráfico o o hacer como una interpretación del tráfico de los clientes, de cualquier tipo de clientes con nuestra API o con nuestro backend. Un poco también de lo que nos permite Nginx es manejar
ser como una puerta de enlace entre nuestro servidor, el mundo exterior, y pensar que en nuestro servidor podemos tener varias, por ejemplo, varias versiones del API, ¿no? Que estén en contenedores diferentes, y el Nginx es el que se va a encargar de leer la petición y redirigir el tráfico al contenedor necesario. Entonces, pues lo que habíamos visto antes de que un web server puede comprender las direcciones web, que es el protocolo HTTP, y puede también conocer, o algo importante es los nombres de dominio. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición a un nombre de dominio o con un nombre de dominio, va a existir un DNS que va a redirigir el tráfico a nuestro servidor. Y Nginx se va a encargar de ver este nombre de dominio y redirigirlo a la aplicación o al web app que, que sea necesario. Entonces, por ejemplo, podemos tener dos dominios diferentes, ¿no? Uno que sea clientes.dominio y otro que sea administradores.dominio. Las dos aplicaciones pueden vivir en el mismo servidor y el que se va a encargar de ver ese tráfico va a ser nuestro Nginx. Va a leer el encabezado HTTP y pues lo va a dirigir. Pero pues es dirección por dominio. Y lo que habíamos visto de que en los sitios web estáticos, estos archivos o los archivos que se va a transmitir son almacenados previamente y pues no cambian. Ya lo habían visto en clases anteriores, cuáles eran los tipos de respuesta que va a, a o que están definidos en HTTP. Y la primera clase son las respuestas informativas, que van del 100 al 199. Del 200 al 299 son las respuestas satisfactorias. En el tercero pues van a ser redirecciones. En el cuarto, errores de los clientes. Y en el 5, errores de servidores. Entonces, en esta imagen está el HTTP server y que sería en este caso nuestro Nginx y los recursos que vamos a enviar. Estos recursos pues pueden ser no solo estáticos, sino pueden ser creados por una web app. Que pues lo que haría el web app es escribir dinámicamente los recursos a partir de una base de datos, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre cómo funciona el web app? Como un poco la idea de qué es lo que va a hacer Nginx. Vale. Si no, pues lo escriben en el chat, ¿vale? Entonces, pues ya. Vamos a explicar un poco los comandos y ahorita vamos a interactuar con ellos, ¿vale? Si han utilizado Apache, es como muy parecido a Nginx, pues casi lo mismo y sirven para hacer casi lo mismo. Y pues también hay un archivo de configuración y en este archivo pues vamos a definir los virtual hosts o los hosts. Y pues esos son primero los comandos. El nginx -v minúscula nos da la versión de Nginx y con B mayúscula nos va a dar también la versión de
compilador y la configuración. Nginx-T nos va a servir para que Nginx verifique si nuestro archivo de configuración está bien escrito o tiene como errores. Y estos campos, como chequeo, no va a influir en nuestro... o sea, no va a ejecutar los cambios, solo va a verificar que los cambios tengan una sintaxis correcta, ¿vale? Y Nginx-S y espacio el tipo de señal va a interactuar con Nginx, ¿vale? Entonces, -stop va a ser un detenido rápido. El -quit, bueno, el quit va a hacer un detenido elegante, es decir, va a terminar las sesiones abiertas y después va a terminar el servicio de Nginx. Y el reload va a volver a releer nuestro archivo de configuración. Es decir, ya hicimos un cambio en el archivo de configuración y para que se vea pues reflejado en Nginx, tenemos que hacer el Nginx-S reload, ¿no? Para que se relea y se reinicie esta configuración. El archivo de Nginx va a servir por bloques. Hay dos versiones de Nginx. La primera versión es como la versión de paga y se llama Nginx Plus, pero pues hay una versión que es de libre uso, que es el Nginx común, ¿vale? Y el bloque que vamos a utilizar es el HTTP, que es para el protocolo HTTP. Pero pues Nginx Plus puede hacer tráfico o protocolos TCP y UDP, ¿vale? Entonces ya va a otro nivel de la capa OSI, ¿no? Pero nada más para que lo tengan como en mente, que también se puede, pero pues es versión de paga. Entonces ahorita lo único que vamos a utilizar nosotros, o que vamos a poder utilizar nosotros, es el bloque HTTP. Este bloque tiene dos subbloques como importantes, pero y el primero es el server. Y aquí nosotros declaramos un sitio web. Lo vamos a identificar con uno o más nombres o nombres del server, que son pues los nombres del dominio que platicábamos antes. Entonces, y le vamos a asignar un puerto. Nginx va a recibir una petición del servidor de internet, va a checar en este bloque de configuración de server el puerto y el nombre del dominio. Si hace check, entonces, o si corresponden, se va a poner otro bloque que es el de location. Y pues entonces podemos tener varios servers en varios puertos diferentes, con varios dominios diferentes, con un solo Nginx. O, bueno, entonces location nos va a permitir definir configuraciones o rutas específicas de dónde va a encontrar nuestros servicios. Ya habían visto un poco cómo funcionaban las rutas a nivel de web app, y que ustedes podían crear una nueva ruta y podían asignarle un tipo de recurso o de la API, y que pues respondiera bajo esa ruta, ¿vale? Y lo que va a hacer Nginx es lo mismo, pero pues ahora imagínense que le agregan un nivel. Entonces tengo dos versiones de la app, de la API, B0 y B1, y los redirige a dos contenedores diferentes. Pero pues es la misma idea que habían visto antes de los enrutamientos. Aquí vemos un archivo de configuración de Nginx.
que es el primer bloque HTTP. El segundo bloque es server. Aquí en listen le está diciendo que va a escuchar bajo el puerto 80. Y en el server name están dos nombres de dominio, ¿vale? Tenemos otro segundo bloque server que también va a escuchar en el puerto 80, pero el nombre del dominio es diferente, ¿no? Y aquí hay como algo en la línea 9 se llaman wildcard y pues es básicamente una expresión regular, y lo que estoy pidiendo es todos los dominios o, a los DNS o nombres de dominio que terminen en example.2.org sin importar lo que está a la izquierda, porque pues es el wildcard, los va a recibir esta regla de server, ¿no? Este bloque. Está definiendo una página de error 404. Está definiendo una página de error para 500. Que quedamos que eran 400 errores del cliente, 500 errores del servidor. El chiste es que esto es para mostrarles cómo se manejan o cómo podríamos empezar a manejar los códigos de HTTP, las respuestas que manda HTTP. Y aquí hay dos locations, una para imágenes y otra para MP3 y MP4. Y aquí nada le está diciendo que dónde está el directorio raíz o dónde va a encontrar estos recursos. Y más o menos sería como, si terminan en MP3 o en MP4, busca los archivos aquí. Y si son imágenes, pues aplicaría otra regla. Hasta aquí más o menos con cómo sería la idea de Nginx y el archivo de configuración. Todo Sí, bien. está todo bien. Bueno, va, perfecto. Entonces, ahora ya, nos vamos a nuestro GitHub, por favor. Al GitHub del curso. Pero es que GitHub. De casualidad tienen la URL. Si no. Bueno, mientras hay alguna duda que tengan. Vale, entonces. Les dejo en general la URL del Git y es la rama 34. Ya pueden ver otra vez mi pantalla, ¿verdad? Vale, entonces vamos a la clase 34 y primero vamos a revisar el Dockerfile de nuestro Nginx. Aquí lo único que estamos haciendo es decirle la versión del Nginx que yo quiero,
que es from, que pues recordamos que from era la primera línea de nuestro engine, de nuestro Dockerfile, que es la imagen base. Y aquí instalé Vim y Git para poder editar cosas. Y después vamos a clonar esta página estática en este directorio, user share nginx maybe. Entonces ustedes también podrían hacer un git clone de su código o pasarlo, o con un copy pasarlo de su entorno o sus archivos a su contenedor, ¿vale? Que es como le habíamos hecho la primera vez que hicimos un Dockerfile. Parece como otra alternativa, ¿vale? Después vamos a ver el comando que tenemos que ejecutar. Bueno, le puse Docker, pero pues nuestro caso sería podman run -d, que el d era el modo detach o el name, que pues en este caso va a estar en Nginx estático, el emparejamiento de puertos. Ahorita vamos a tener 8080, el hostname, ahorita vemos que es el hostname, y el "-b", estamos haciendo un volumen. Acuérdense, del lado izquierdo es el origen, que es nuestro host, y el derecho el directorio o archivo dentro de nuestro contenedor. Tuvimos que ejecutar pwd porque necesita las rutas completas, ¿vale? Entonces pwd nos da el directorio, la ruta del directorio en el cual estamos ejecutando este comando. Y después el archivo de configuración que hicimos. Hasta aquí todo bien con... perdón. Y la última línea es el nombre de nuestra imagen, que es la que creamos arriba, en nginx-estático. ¿Hasta aquí alguna duda? Con lo que estamos haciendo. Bueno, entonces déjame cerrar las cosas. Y lo último que faltaría revisar es nuestro archivo de configuración. Vamos a crear un server, un bloque server, que va a estar escuchando en el puerto 8080 por IPv4, en 8080 también, pero por IPv6. Eso no es necesario si solo vamos a tener IPv4, pero pues para que lo vieran que también se puede. El server name, que en nuestro caso va a ser maven.ds-com. El access log, que es nuestro log, nuestro directorio donde se van a guardar los logs de Nginx. Entonces ahorita lo revisamos. Una página de error 404, y aquí lo que estoy diciendo es que todos los códigos 404 los va a enviar a la location diagonal 404.html. La otra locación, que es como la root, por así decirlo, la principal, y sabemos que es la principal porque solo tiene un slash, está diciendo el root, que es el directorio donde están todos nuestros archivos, HTML, CSS y JavaScript, y nuestro index, que le está diciendo cuáles son el index válido o los index válidos
que puede tener nuestra aplicación. Va, entonces, pues pensando ahorita que es solo un sitio estático. Mañana bueno, el miércoles veríamos cómo funcionaría ya con una web app atrás, ¿vale? O con una aplicación. Aquí nada más estamos entregando contenido estático y la siguiente clase vamos a redireccionar el, el tráfico a nuestras aplicaciones. Y vamos a hacer un location, que es la otra ruta. Y nada, le estamos diciendo dónde están los códigos de error o a dónde estaría nuestro HTML, que es el 404.html. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que haría este archivo de configuración? Bueno, entonces, continuamos. Y ya cloné el curso. Se me olvidó el nombre de la rama, denme un segundo. Entonces, el primer caso, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra imagen. Entonces ahí ya hizo el pull de nuestra imagen. Está haciendo el apt y update y el install de las aplicaciones que queremos. Ya como recordatorio, o sea que es como muy importante que nuestros contenedores sean los más ligeros posibles. Y eso implica que tengan la menor cantidad de aplicaciones o librerías pues, posibles. Y en nuestro caso, pues si utilizamos Vim porque vamos a editar, pero pues en un entorno productivo no necesitamos Vim y tal vez tampoco necesitamos Git. Entonces, la idea es siempre hacerlo lo más delgados posibles. Entonces ahora la siguiente es el Hotman. Vamos a oh. Un segundo. Bueno. Una pregunta. ¿Ustedes van siguiendo la
la sesión, sí pudieron descargar o construir su contenedor. O voy muy rápido, quieren que vaya más lento. Todos vamos hasta la parte de construir nuestro contenedor. Sí, salió todo bien. Vale, ¿y si lo pudieron construir? Sí. Vale. Por favor, pues. Bueno, entonces yo... yo. Ah, bueno, tuve que hacerlo con sudo porque eh, tuve un error en no está configurado bien mi Podman. Entonces, pues no podías acceder a los recursos o a la imagen, a mis imágenes porque le faltaban permisos. Por eso tuve que hacer sudo. Pero pues tal vez a ustedes no se los pida. Entonces, ahora lo que ustedes tendrían que hacer es hacer un curl a la a, a localhost 2.80. Mientras yo lo tengo en un servidor, entonces como está el puerto emparejado en nuestro servidor, por el nombre de dominio, pues ya me está redireccionando a Welcome to Nginx, ¿no? Que es como el archivo por defecto. Vale, entonces ustedes tendrían que poner 127.0.0.1 2.80 o sin el 80 y después poner el 8080. Vale, entonces en el puerto 8080 a ustedes ya les tiene que aparecer la aplicación que tenemos. ¿Vale? Y aquí yo no estoy accediendo a él porque no está abierto en mi servidor el puerto 8080. Pero pues Nginx sí está esperando conexiones desde 8080. Entonces si hago un curl localhost 8080 ya me está desplegando una página web. Vale, ustedes sí pueden verla en su navegador. Bueno, entonces acuérdense, la idea de modificar los volúmenes o crear volúmenes es que yo pueda hacer cambios en el host que se vean aplicados en mi contenedor. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es sudo podman ps para ver que mi contenedor sí esté arriba. Voy a acceder por el ID que se generó, sudo podman -it y bash. Vale, entonces aquí si ustedes ven aparece root diagonal maybe. Y si hago un hostname me va a decir que el nombre de ese servidor es maven.16-com.com. ¿Vale?
Ah, lo otro que tenemos que hacer, o vamos a hacer, es irnos a la carpeta etc o al directorio etc y Nginx, ¿no? Entonces es etc Nginx y aquí vamos a ver varios archivos de configuración. Y ahorita el que nos va a interesar a nosotros es nginx.conf. En nginx.conf vamos a ver la configuración del servicio de Nginx. Vamos a ver que existe un usuario que se llama Nginx, donde están los errores de log, donde está almacenado el process ID, otras variables que nosotros podemos aplicar, y aquí está el código o el bloque HTTP. Aquí hay como una de las cosas que puede estar es como el MIME types, el tamaño de los archivos, el tiempo de sesión, cuánto va a ser y algunos archivos y algunas otras configuraciones que podemos poner. Y en este caso pues nos va a interesar include etc nginx conf d *conf. Y esto pues significa que todos los archivos que estén en este directorio conf.d y que terminen en *conf los va a leer Nginx, ¿no? Entonces solo tenemos que o van a quedar como anidados o incluidos en nuestro primer bloque HTTP, ¿no? O en nuestro bloque principal. Entonces, y en conft, pues vamos que está el default y el maven -site. Vale, entonces, ahorita vamos a ver qué tiene nuestro archivo maven, que es el que pasamos este como volumen. Y vamos a hacer dos cambios. O más bien, vamos a agregarle o vamos a modificar este puerto 8080 y que sea el puerto 80. Y vamos a ver el otro archivo de configuración. Entonces en el archivo por default está el puerto 80, server name localhost, y en location están pues la página web que vimos ahorita, ¿no? La de bienvenido a Nginx. Entonces es un archivo muy parecido a este, pero como los dos están en conft, tenemos dos servidores. Vamos a tener ahorita dos servidores que están escuchando por el mismo puerto, que es el puerto 80. Y para saber qué reglas se aplicarán, serán con el server name. En un caso es localhost y el otro es el nombre de dominio. Entonces, abajo, que es, espero que se vea bien, o al menos la diferencia de esta pantalla que es como roja, vamos a modificar nuestro archivo de configuración. Pero pues esto es afuera del host, pero afuera del contenedor. Y ahora vemos dentro del contenedor nuestro archivo de configuración. Ay, no. A ver, déjenme ver algo. Vale.
Ahorita vamos a correr sudo podman inspect y el nombre de nuestro ID para ver qué hay dentro de nuestro contenedor. Entonces, estos son como todos los archivos que va a tener el contenedor, el ID del contenedor. Vamos a ver también el estado del contenedor. Y pues aquí dice que está corriendo. La imagen base. Ah, donde tiene que estar el mounts, es el punto de montaje de el origen, que está en nuestro directorio host, y el destino. En network vamos a tener la IP que se le asignaba a nuestro contenedor. Y algunas cosas sobre configuración, volúmenes. Entonces, al parecer, sí se creó el volumen y voy a ver por qué no se está por qué no se replicó adentro. Chale. Bueno, entonces no, falta poco tiempo, entonces lo vamos a hacer mañana. Contemos con esto. Y por ahorita yo voy a ejecutar el comando. Perdón, voy a modificar mi archivo de configuración dentro del host, dentro del contenedor, ¿vale? Y lo que está pasando aquí es que el montaje o el punto de montaje tiene permisos: lectura y escritura, de escritura y de solo lectura. Entonces, alguno de esos permisos no lo estoy modificando bien o no lo estamos mandando exactamente, entonces por eso no se está modificando. Pero ustedes probablemente sí se vea el cambio. Bueno, entonces el siguiente paso es nginx-s reload para ver que nuestro proceso sí se haya reiniciado. Y podemos hacer un "-t". Y pues aquí ya hizo como verificó la sintaxis y vio que el archivo de configuración esté bien. En "-v" pues vemos cuál es la versión de nuestro nginx y configuraciones. Y en nginx-t vamos a ver la configuración que se le está aplicando. Entonces, si ven, está el maven.site, está el default.conf y pues las configuraciones que tiene por defecto Nginx. Los tipos de formato que va a aceptar. Y logs y lo que habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, ahora pues vamos a ver cómo se vería nuestra en nuestro servidor. No, pero déjame porque no furula.
No. Espérame un segundo. Bueno, antes de lo que está pasando, la redirección local sí me está jalando y desde fuera del servidor no me está jalando. Vale, entonces si hago un curl maven.issc.com, sí me está redirigiendo a la página, pero si lo hago desde afuera no. Ah, algo que tenemos que modificar ahorita, como no estamos utilizando un nombre de dominio verdadero, es sudo vim, o yo estoy como administrador. Ah, actualicé por eso. Vamos a modificar el archivo etc host. En el etc host es como el primer archivo que va a checar nuestro navegador, nuestro sistema operativo Linux, para hacer las redirecciones. Al lado izquierdo va la IP y al lado derecho va a ser el dominio al que va a estar emparejado. Entonces yo quiero que el 127.01 esté emparejado con el nombre de dominio de mi servidor. Entonces, ¿por qué no está? Bueno, mientras tanto en sus computadoras sí debería funcionar con eso, si lo ponen en sus navegadores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ah, a ver, creo que ya sé por qué está fallando. En mi etc host no está el correcto nombre de dominio, creo. O sea, tengo Maven y SSSCOM a la URL 127.0.01, que pues no tiene sentido porque pues no hay nada en mi servidor local, ¿no? No estoy trabajando en mi computadora. Y esta es la IP pública del servidor. Entonces, ustedes tienen que poner esto, pero con 127.0.01, por favor. Yo lo voy a poner comentado, pero lo cambio, por favor. Vale, entonces, en teoría, modificando eso, ya tengo que poder acceder al sitio.
y ya. Bueno, ya ese es el sitio estático que desplegamos dentro de de nuestro Dockerfile, de nuestro contenedor con Nginx. Vale. Entonces acuérdense que bueno, el problema era el etc host que estaba apuntando a una IP que era equivocada. Por eso pues sí funciona, no funciona nuestro direccionamiento al principio. Ah, ah, ah. Hasta aquí, ¿cómo, cómo van? ¿Cómo sintieron la sesión? ¿Fue muy rápida? ¿Quieren que volvamos a explicar algo? ¿Confusa? ¿No tanto? Sí me gustaría oírlas. ¿Qué pensaron? Pues yo creo que estuvo bien. Si pudieron seguir si pueden seguir la práctica, si pudieron montar su contenedor. Sí, sí, sí. Yo me atrasé en unas barras, pero reviso el video. Perdón. Bueno, entonces seguro que no tienen ninguna duda. Creo que no. Bueno, entonces, si quieren, pueden, bueno, como una propuesta es que ustedes intenten hacer un segundo archivo de configuración y montar otro sitio estático. ¿Vale? Un segundo sitio estático. Y ya, si se traban, lo podemos resolver en la clase. En la siguiente sesión del miércoles. ¿Vale? Ok. Pueden o sea, modificar el Dockerfile para que sea un copy de archivos que estén en su máquina host. Vale, entonces, si no hay alguna duda, no sé si hay algún mensaje, Paul. O algo que se No, tenga pues que hasta decir. ahorita no. Todo bien, vamos. Vale, entonces, creo que ya sería todo de mi parte, chicos. Gracias por conectarse. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye. Hasta luego a todos.